Dice así Lucas capítulo 24, versículos del 36 hasta el final. Entonces, justo mientras contaban la historia, los dos hombres que fueron de camino a Emaús, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», les dijo Jesús. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. «¿Por qué están asustados?», les preguntó Jesús. «¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo». Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Entonces Jesús dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Amén. El autor del Evangelio deja presente en esta última sección del Evangelio de Lucas que los dos discípulos del camino de Emaús aún se encontraban presentes, es más, contándoles a los 11 discípulos y al resto todo lo que habían vivido recientemente. Cuando de repente aparece Jesús en medio de ellos y les dice: que la paz sea con vosotros. Nos muestra el texto que los discípulos se asustaron, pensando que estaban viendo a un fantasma o espíritu que además les hablaba. Es cierto que casi cualquier persona se asustaría en una situación así, ¿verdad? Casi todo el mundo se ha llevado además un pequeño susto cuando ha visto a alguien que de repente no veía que estaba allí, o cuando ha visto una película, por ejemplo, ¿verdad?, de suspense, y de pronto aparece una persona extraña en primer plano, y encima haciendo un ruido, un sonido muy alto, ¿verdad? Y no estoy hablando de películas de terror, estoy hablando de películas de acción, de suspense, donde a veces se presentan estas escenas. Justo estos dos aspectos, hermanos, el aparecerse de pronto y con un ruido de fondo o algo por el estilo, que son conocidos comúnmente en las películas como Screamer, es lo que sucede aquí. Pues Jesús se aparece de la nada y encima les dice: paz a vosotros. Me pregunto si justo antes de este suceso les dio tiempo a los dos discípulos que fueron a Emaús de advertirles que esa persona que parecía ser el Señor, después de comer el pan, se desapareció de forma inmediata. Quizá no les dio tiempo a contárselo, porque justo cuando Jesús apareció, estos dos hombres estaban contándole a los 11 y al resto
lo que habían experimentado. No obstante, aunque quizás se lo hayan contado, igualmente se asustarían, porque era algo inesperado. Desde luego me pregunto, ¿por qué Jesús decidió aparecerse así a sus discípulos? Pues con los de Emaús, según reflexionamos el viernes, él de repente decidió sumarse al camino donde estaban estos dos hombres, de forma natural, como un hombre cualquiera. Pero quizá fue así porque buscaba probarles a los hombres de Emaús, quería saber qué pensaban, de qué estaban hablando, qué entendimiento tenían acerca del Mesías. Y ahora también buscaba probar a los 11 apóstoles. Recordad que a estas alturas Judas ya se había suicidado, ya dejaron de ser 12, eran 11. Quería probarles y sorprender a todos sus discípulos con esta aparición repentina. Todo esto también me hace pensar en los típicos recursos que se emplean en el cine para dar un halo de misterio a los personajes, especialmente a los detectives, policías, personas importantes para la trama, y ni qué decir héroes o antihéroes. Entre ellos quizá el más famoso para muchos sería Batman, por ejemplo, un personaje muy icónico que aparecía y desaparecía. No sé vosotros, pero cuando veo esta acción de aparecer o desaparecer en el cine y recuerdo estos textos de Jesús, me hace pensar que Jesús fue el primero en emplear este recurso y que evidentemente en su caso lo hizo de forma real y con un propósito. Una vez más me pregunto por qué Jesús decidió desaparecer y aparecer. Soy consciente de que algunos comentaristas, y esto quizá más de uno lo habrá leído, consideran que el Señor tenía un buen sentido del humor, el cual no está del todo plasmado en los evangelios porque no forma parte de los objetivos de sus autores. Pero es innegable que detrás de los diversos recursos literarios que empleaba Jesús, se observa una pizca de humor, pues a menudo usa la ironía, las hipérboles y ciertos comentarios con tal de impactar en la mente de sus oyentes. Evidentemente no creo que en este caso Jesús se esté burlando de sus discípulos, pero seguramente sabía que se asustarían un poco. Ahora bien, lo que el Señor quería manifestar era su poder, su presencia y en especial su victoria sobre la muerte. Él había resucitado y quiso mostrar esa realidad de forma contundente y también comunitaria. Recordemos que no es la primera vez que los discípulos confunden a Jesús con un fantasma o espíritu. De hecho, el suceso más recordado sería cuando el Señor caminaba sobre las aguas y los discípulos pensaban que era un fantasma. Ahora bien, probablemente Jesús les cuestiona el por qué están asustados y por qué tienen dudas, porque el Señor entiende que está claro que Él es el Mesías, que ha vencido a la muerte y al pecado. No obstante, en su paciencia, deja que le vean, que le toquen, y especialmente sus heridas, para que comprueben que era Él. Parece ser que los discípulos aún se encontraban algo escépticos, dudaban, pese a tener a Jesús cara a cara. Por esta razón el Señor, para dar credibilidad a su presencia y corporeidad, les pide alimentos y come delante de ellos, mientras les explica que todas las promesas y predicciones escritas acerca del Mesías en el Antiguo Testamento debían cumplirse. Jesús les abrió el entendimiento para que sus discípulos comprendiesen el significado de su muerte y de su resurrección, y que el propósito ahora era predicar en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todo el mundo, sin hacer acepción de personas, pero bajo una metodología. Primero en Jerusalén y luego al resto de todas las naciones. Como Pablo, ¿verdad? Primero a los judíos y luego a los gentiles.
Todo esto es conocido por nosotros como la Gran Comisión, bien expresada especialmente en Mateo capítulo 28, pero que el resto de evangelios también lo recogen a su manera, claro. Por otro lado, resulta también particular que Jesús se esfuerce por abrir todas las escrituras, la ley, los profetas, los salmos, a los 11 y al resto, porque justamente este mismo ejercicio pedagógico hizo Jesús con los dos hombres que fueron a Emaús. Durante esos casi tres horas de viaje, 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús, Jesús les abrió las escrituras a Cleofas y a su amigo. Del mismo modo lo hizo con los 11, para que tuviesen un entendimiento profundo acerca de la figura del Mesías. Llegando ya a los últimos versículos del Evangelio de Lucas, vemos que el Señor les deja bien claro que se debe cumplir la promesa del Padre, la cual es recibir el Espíritu Santo. En efecto, mientras no tuviesen dentro de ellos el poder y la presencia del Espíritu, no podían ni debían salir de Jerusalén a predicar el Evangelio, pues no debían tratar de llevar a cabo la misión de Dios apoyándose meramente en sus propias fuerzas y capacidades humanas. Esto es una lección que muchas iglesias deberían tener en cuenta. No hacer presupuestos, ni estatutos, ni actividades, ni cultos, ni campañas, ni eventos, ni llenar nuestras agendas, solo para sentirnos bien, para pasarlo bien, para justificar nuestra fe, para hacer cosas buenas, ayuda humanitaria, obra social, sin no tener en cuenta primero la dirección, la voluntad y el poder de Dios en todo, desde el principio hasta el fin, escuchando siempre su voluntad para saber qué pasos debemos dar en cada momento. Desde luego, hermanos, esta lección debería de darse muchísimo hoy en día, porque si algo demuestran las iglesias que están llenas de gente, evidentemente no todas, ni qué decir aquellas megaiglesias que aquí en España, por supuesto, casi no existen. Es un fenómeno más atribuido a países latinoamericanos, a Estados Unidos y a algunas partes de Europa, donde se demuestra que la gente es capaz de organizar grandes eventos, grandes actividades, hasta incluso grandes campañas evangelísticas sin Dios. Y lo que forman no es una iglesia, sino un club social. Un lugar donde todo el mundo se lleva bien, un lugar donde puedes dejar a tus hijos con maestros, donde tus adolescentes y jóvenes se pueden entretener con actividades de jóvenes. Y donde tú, escuchas alguna que otra enseñanza acerca de la Biblia y de las historias más famosas de la Biblia. Y luego sigues con tus cosas, tomando el café o lo que sea, compartiendo con la gente cualquier cosa, pero sin tener a Dios como el centro de tu vida. Una vez más, esto no es ninguna crítica a eventos ni actividades sociales, fraternales que podemos hacer en una iglesia. Desde luego, es muy bueno para una iglesia no solamente ceñirse a escuchar un mensaje, sino tomar un café, hablar, quizá algún día dar un paseo por ahí, comer en la iglesia o fuera de la iglesia juntos. Pero cuando es el énfasis de la iglesia, cuando el propósito simplemente es pasar el tiempo y no mantener unos principios en medio del tiempo que cada uno puede disponer, estamos perdiendo el norte. Qué bueno ver que Jesús no solamente les dio una experiencia de vida, no solamente permitió que viviesen con Él durante 3 años y medio, que le viesen morir en la cruz, aunque varios de ellos huyeron, sino que además Jesús
les abrió todas las escrituras del Antiguo Testamento y encima les aclaró que todavía faltaba que se cumpliese la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y hasta que el Espíritu no esté en ellos, no podían ni debían intentar hacer la misión de Dios. Y es eso, hermanos. Lo que hacemos aquí es la misión de Dios. Y si hacemos la misión de Dios es porque somos canales, instrumentos por los cuales Dios manifiesta su gracia, su amor y su poder. Y a su vez tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero también siervos. Personas que debemos dar cuentas de cómo empleamos esta nueva vida que Dios nos ha dado. Definitivamente la ascensión de Jesús fue la culminación definitiva de su ministerio, pues el Señor es recibido en lo alto por su Padre tras obedecerle plenamente en todo, hasta la muerte e incluso después de la resurrección. Así debía ser, y así lo hizo. Vemos que Jesús los conduce a una ciudad llamada Betania, situada a 2,5 kilómetros aproximadamente, al este de Jerusalén. Allí bendice a sus discípulos y mientras asciende, recibe la adoración de sus apóstoles. Acto seguido, ellos deciden obedecer a su Señor y vuelven a Jerusalén para estar allí adorando a Dios, mientras esperaban que la promesa del Padre se cumpla. Y en efecto, se cumplió. Lo conocemos como Pentecostés. Y llegaremos a ese texto, a ese momento tan importante, donde el Espíritu Santo entró en la vida de estos apóstoles para seguir adelante con la misión. Pues muy bien, hermanos, qué bueno terminar este Evangelio según Lucas. Hemos tardado un año de exposiciones durante el viernes y el domingo. Especialmente me gusta mucho el Evangelio de Lucas, aunque por supuesto no dejo atrás ni les doy menos peso a Mateo, Marcos y Juan, porque no solamente se manifiestan muchas sensibilidades durante el estudio de este Evangelio, por las mujeres, por los extranjeros, por el maligno, sino que el Evangelio de Lucas te desafía a que tú personalmente, habiendo escuchado ya el Evangelio, al menos según Lucas, leas de manera responsable todo el Antiguo Testamento. Porque eso es lo que hizo Jesús, exponerle el Antiguo Testamento. Evidentemente no todo, especialmente centrándose en la figura del Mesías. Pero para que cada uno de nosotros sepa qué textos del Antiguo Testamento hablan acerca del Mesías, hay que leer todo el Antiguo Testamento. Incluso esas herramientas que te colorean algunos versículos más que otros según su importancia o su temática, ¿verdad? Aún así, no debemos fiarnos meramente de comentaristas, teólogos y herramientas. Son complementos, no lo es todo. En nuestro caso, hermanos, esa tarea es para cada uno, porque nosotros reflexionaremos a partir del domingo que viene en el libro de los Hechos, el segundo tomo del autor de Lucas. Y ahí tocaremos muchos asuntos que ya no solo nos desafiarán a nivel personal, sino que nos desafiarán como iglesia. Cada vez que escuchamos una orden, un consejo de Dios y no lo ponemos en práctica, estamos pecando, estamos errando, estamos fallando. Por eso, para mí es un acto de
de respeto que los hermanos decidan congregarse, porque tiene consecuencias. De hecho, leí, creo que fue ayer o antes de ayer, un artículo que hablaba de los pastores que agradecían a sus hermanos por venir o por ayudar en la iglesia, y que habían personas que se extrañaban de que el pastor daba gracias por venir o gracias por ayudar. Bueno, desde luego es un deber de cada uno, pero qué bueno es dar gracias también, ¿verdad? Y más aún cuando sabes que las consecuencias de congregarte son graves si no obedeces. No al que predica, sino a lo que se predica, a la palabra de Dios, al Señor. Por tanto, hermanos, ahora que vamos a indagar en el libro de los Hechos muy pronto, tendremos más desafíos, tendremos más cosas por hacer. Y no sé a vosotros, pero a mí eso me encanta, me motiva, me apasiona aprender más y más, pese a mis limitaciones. Pues hermanos, ya concluyendo, preguntas sencillas, o quizá no. ¿Crees que tienes el Espíritu de Dios en tu vida? En este momento los discípulos todavía no lo tenían, al menos como entendemos que nosotros lo tenemos. Pero en cuanto lo tuvieron, ya vemos y veremos lo que hicieron. Porque no lo hicieron ellos, lo hizo el Espíritu a través de ellos. Y cuando nos hacemos la pregunta de ¿tenemos el Espíritu de Dios? Que por supuesto es una consecuencia de ¿verdaderamente creo en Dios? Cuando nos hacemos esas preguntas, por supuesto salen a la luz los legalistas o las personas ultraconservadoras o críticas que van por ahí diciendo tú no eres un buen cristiano. Porque si fueses un buen cristiano harías esto, dirías aquello, te comportarías así, te vestirías así. Eso es legalismo, hermanos. Que cada uno evalúe privadamente en su corazón si verdaderamente tiene el Espíritu de Dios. ¿Y qué cosas nos van a ayudar a evaluar, a responder esta pregunta, a evaluar este diagnóstico? Nuestros frutos. Por los frutos podremos comprender si tenemos el Espíritu de Dios. Y llega un momento en el que la Iglesia debe analizar también esos frutos. Porque hay momentos en los cuales el testimonio de ciertos hermanos o su pasividad afecta a la Iglesia. Y no solamente eso, sino que hay momentos en los que un hermano, en amor, por cuidar a su hermano, tiene que hablar con él o con ella para ver cómo está. Pero desde luego quien mejor va a poder evaluar si tiene el Espíritu de Dios, aparte de Dios mismo, eres tú. A no ser que te autoengañes demasiado, que también puede ser. Y la prueba de que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos, es que cada día, cada año, cada mes, cada uno que lo cuantifique como quiera, vas a crecer más. Y si por alguna razón personal, laboral, de salud, lo que sea, te quedas estancado, tarde o temprano lo vas a notar y pedirás ayuda. Porque el Espíritu a través de ti te incitará, te tocará de cualquier forma para que tú pidas ayuda. Porque el Espíritu sabe que la fe no se puede vivir sin la comunidad. Y cada uno es responsable de evaluar cómo está progresando su vida personal, espiritual, eclesial. Otra pregunta. ¿Estamos
escuchando la voluntad de Dios en todo lo que hacemos? O quizá hay ciertas cosas que creemos que no son espirituales porque hacemos esa división entre lo espiritual, lo secular, la iglesia, el trabajo, mi vida personal, la vida de iglesia, etcétera, etcétera. Verdaderamente tenemos que dividir nuestras vidas en áreas y no hay una correlación entre ellas. Porque si entendemos que están divididas y no hay una relación entre ellas, pues en efecto, solamente vamos a escuchar la voluntad de Dios cuando estamos pensando en cosas espirituales. Pero cuando estoy pensando en a dónde tengo que viajar, dónde tengo que trabajar, cuántos hijos debo tener, qué sé yo, cada uno las preguntas que se pueda hacer. Y en medio de esa ecuación no está el Señor, pues desde luego nos damos cuenta de que, uno, no estamos escuchando la voluntad de Dios, y dos, que entendemos que Dios es solamente un ser supremo que nos guía en lo espiritual. En el resto, en lo que yo trabaje o deje de trabajar, en lo que yo coma o deje de comer, o los hijos que tenga, o el coche que me compre, o lo que sea, ahí decido yo. Si tú piensas así, probablemente tendrás tus razones. Habrás recibido tu educación y habrás tenido tu reflexión. Pero al menos yo personalmente creo que no es así. Creo que escuchar la voluntad de Dios para cualquier cosa de nuestra vida es importante. Es muy importante. Otra pregunta, ¿creéis que el Señor quiere que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, en todo nuestro ser como iglesia? ¿O creéis que el Señor quiere que nos quedemos así como estamos y ya está? Que su obra ha sido concluida, cuando incluso en varios de nosotros acaba recién de empezar. ¿Creéis que el Señor quiere que seamos de testimonio para otros y que no repitamos la misma historia que realizó Israel? Que en cuanto recibió la fe, en cuanto conoció a Yahvé, decidió politizar esa fe, monopolizarla, hacerla suya, creer que el Dios Yahvé era su Dios y el resto tendrían sus dioses, o a saber. Y en vez de ser de bendición a todas las naciones, en muchas ocasiones de la historia fueron de maldición para otras naciones. Y quizá la iglesia hoy en día, en pleno siglo XXI, en vez de ser de testimonio y de bendición para los demás, para los que no tienen a Dios, están siendo de barrera para ellos. En vez de reflexionar acerca de tantos temas importantes en el día de hoy, o bien no lo hacemos y lo tenemos como temas tabú, o hablamos y nos pronunciamos al respecto de una forma totalmente tajante y en contra de ello. Y ya sabéis qué temas son. Bueno, el aborto, el divorcio, la homosexualidad, el medio ambiente. En vez de dialogar con personas que tengan otras ideas, a veces las tachamos y las separamos de nosotros. Y eso no es lo que quiere Dios para la iglesia. Es más, es eso lo que hizo Israel con el resto de las naciones. Y desgraciadamente los judíos, como ya lo sabéis, durante ciertas épocas de su historia, recibieron lo mismo. Por tanto, hermanos, reflexionando en estas preguntas, si nuestra respuesta es positiva, sí tenemos el Espíritu de Dios, sí intentamos escuchar siempre la voluntad de Dios, sí creemos que el Señor desea que crezcamos, sí entendemos que Dios quiere que seamos de testimonio. Si entendemos todas estas cosas,
pues manos a la obra. Pero siempre en las fuerzas de Dios, no en las nuestras. Reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra ignorancia, nuestras limitaciones, porque todos las tenemos. Pero el Señor manifiesta su poder en medio de la debilidad, su gracia en medio de corazones tan endurecidos. El Señor es así. Yo personalmente creo que Dios tiene buen humor. Así que recibamos este desafío y que cada uno actúe como considere, y si se quiere sumar a la Iglesia, que lo haga siempre bajo la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperemos que Dios nos ayude a tener más deseos de conocerle cada día. Vamos a orar.